Muy buenas tardes, profesora. Hoy venimos a hablar sobre el idealismo con mi compañera Paula Leal y quien habla Ferni Parra. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas. Estas se oponen, o sea, el idealismo como tal se opone totalmente al materialismo. El idealismo es una escuela filosófica que abarca los estudios filosóficos, o sea, que abarca los estudios filosóficos tan distantes en el tiempo como los de Platón y los de Kant. El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento filosófico, ya que a lo largo de la historia esto hizo motivar a muchos pensadores y a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos. Así ellos podían ampliar más la capacidad de comprensión de la realidad. Esa posición filosófica también afirmó que el mundo exterior se trata de una idea, o sea, creada por la mente o por un ser sobrenatural. Esto se refiere y quiere decir de que el mundo exterior, o sea, no existe de forma independiente a la mente humana. Bueno, la importancia del idealismo. Pues esta constituye una variante fundamental, donde los fundamentos de la actitud investigadora del filósofo que desconfía de sus sentidos y de la perceptible y se pregunta por lo que hay. La postura opuesta al idealismo es el cristianismo. Esta nos habla que promete una vida ultraterrena y más importante que la perceptible. El idealismo nos habla que su apuesta por un mundo inmaterial más elevado. Esta postura restaría importancia al mundo perceptible y permitiría la relativización de muchos argumentos y debates. Ahora, la escuela antagónica del idealismo es el materialismo. Es aquello que es perceptible y experienciales y nada más. El idealismo en general esto defiende la existencia de una realidad real cuya existencia es ajena a la mente humana. Ahora, vamos a la característica del idealismo. Esta requiere un intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. La razón no se identifica con el infinito, con lo material, sino que alcanza lo infinito como puede ser la concepción de una existencia de Dios. La manera de conocer la realidad, es decir, los objetos en sí mismos, es por lo medio del intelecto a través de la experiencia. No se conforma con lo que en apariencia percibe los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. Tenemos unos representantes del idealismo, como lo es René Descartes, que expone que René Descartes busca el método para llegar al conocimiento y a la verdad. Descartes expone el discurso del método mediante 4 reglas. Una es la evidencia, que esto contradice al principio de Aristóteles, donde la razón es suficiente para concretar una idea. El análisis separa las posibles dificultades o incógnitas para pensarlas hasta llegar a sus componentes últimos. La síntesis, que es ordenar los pensamientos según el grado de complejidad, y la enumeración, que es revisar una y otra vez la metodología para asegurar que todo se pueda omitir bien. De Leibniz se puede decir que fue el primer idealista, o sea, en el sentido estricto. Él, él era idealista, pero, o sea, iba como más en contra de Descartes, o sea, porque Descartes tenía el idealismo que estaba como más impregnado al realismo y a las ideas escolásticas. Hegels. Él establece que el conocimiento tiene una estructura dialéctica. Por un lado, el mundo existe y por otro está la necesidad de superar los límites de lo conocido. Esta realidad dialéctica está en constante proceso y de transformación y el cambio. Bolzano, él apoyó el idealismo, pero criticó el idealismo, o sea, la idea de idealismo que tenía Hegel y que tenía Kant. Él hizo eso, esto lo hizo afirmando que los números, las ideas y que las verdades existen de modo independiente a las personas que lo piensen. Berkeley fue un filósofo irlandés
que influyó mucho en el principio del desarrollo de la filosofía, conocida como idealismo subjetivo y materialismo, dado la realidad de abstracción como la materia externa. Todo conocido del mundo empírico se obtiene a través de la percepción directa. El error proviene de considerar en detalle la percepción, y el conocimiento del mundo empírico puede purificarse y perfeccionarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma ideal del conocimiento científico se obtiene persiguiendo las percepciones puras sin intervención del intelecto. Si los individuos actuaran de esta forma, seríamos capaces de conocer los secretos más profundos del mundo natural y del mundo humano. La meta de la ciencia, por lo tanto, es intelectualizar la percepción humana y purificándolas. Fichte. Él fue un idealista subjetivo. Fue uno de los representantes del idealismo alemán. Él aspiraba a superar el dualismo de Kant y lo criticó desde la posición del idealismo subjetivo puro. Mach, físico y filósofo ideal australiano. La filosofía de Mach está expuesta en análisis de sensaciones, conocimiento y error. Mach consideraba que las cosas como complejos sensaciones y negar la existencia del mundo exterior independiente de la conciencia de los hombres. Cassirer fue un filósofo idealista y uno de los principales representantes de la escuela neocantiana de Marburgo. Schelling. Para él el sujeto es la libertad eterna. Si no se caracteriza de manera finita y dependiente, tampoco debe comprender la realidad desde las intuiciones intelectuales, sino navegar suelto y ligero en una actitud de conciencia ante la vida misma. Su lema como tal es: quien quiere preservarlo lo perderá, y quien lo abandone lo encontrará. Ahora vamos a hablar de los tipos de idealismo, que son idealismo platónico, idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo alemán y idealismo trascendental. El idealismo platónico, pues se conoce como el idealismo platónico a la rama de pensamiento filosófico que se basa en la doctrina que tenía Platón. Para Platón la verdadera realidad, pues la contienen las ideas y no las cosas materiales. El idealismo objetivo. El idealismo objetivo se basa en que sostiene que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas y descubrirlas. El idealismo subjetivo. Este lo que hace es, que sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto. Es decir, que existe un mundo externo autónomo. El idealismo alemán. Es una corriente filosófica que se dio en el siglo XIX y se enmarca dentro del espíritu romántico de esa época. El idealismo trascendental es una concepción que establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. El primero es externo al sujeto, es decir, el objeto del conocimiento, y el segundo, que es propio al sujeto, que significa lo contrario del anterior. Bueno, entonces muchísimas gracias, profesora, por su atención.